programa de hoy, Papa Francisco convoca a jornada de ayuno por la paz en Ucrania. Santo Padre eligió el tema para la Jornada del Migrante y Refugiado 2022. Además, líderes de la Iglesia en Colombia se pronuncian en contra de la despenalización del aborto hasta los 6 meses de gestación. Hola amigos, gracias por acompañarnos en su programa de Noticias con Enfoque Católico. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos el programa con información del Papa Francisco, quien ha convocado a una jornada de ayuno por la paz en Ucrania. Adelante, Mercedes, con la información. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos desde las cercanías del Vaticano cuando el Papa Francisco acaba de concluir con su audiencia general. En primer lugar, queremos informarles que durante la audiencia general de hoy, el Papa Francisco convocó a una jornada de ayuno por la paz en Ucrania, que se llevará a cabo el próximo miércoles de ceniza, 2 de marzo. Al finalizar su catequesis en italiano que pronunció en el Aula Pablo VI del Vaticano, el Papa Francisco lamentó el empeoramiento de la situación en Ucrania a pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas. Se están abriendo escenarios más alarmantes, dijo el Papa, porque una vez más la paz está amenazada por intereses de parte. El Santo Padre recordó que el Señor es Dios de la paz y no de la guerra, Padre de todos y no solo de algunos, que nos quiere hermanos y no enemigos, por lo que rezó para que todas las partes involucradas se abstengan de toda acción que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones. Y por ello el Papa lanzó un llamado a todos para que el próximo 2 de marzo, miércoles de ceniza, se realice una jornada de ayuno por la paz y alentó en modo particular a los creyentes para que en este día se dediquen especialmente a la oración y al ayuno y al rezo para que la Reina de la Paz preserve al mundo de la locura de la guerra. Pasando a otra información, el Papa Francisco comenzó con una serie de catequesis sobre el sentido y el valor de la vejez, tras haber concluido con su serie de reflexiones sobre la figura de San José. Escuchemos lo que dijo. Que la palabra de Dios nos ayude a discernir el valor de la vejez y que el Espíritu Santo conceda a cada uno de nosotros los sueños y las visiones que necesitamos para que nuestra vida tenga un profundo sentido cristiano. Dios los bendiga. Muchas gracias. El Papa invitó a las personas mayores a no dejar de soñar para inspirar a las nuevas generaciones. La profecía de Joel, que dice sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones, nos manifiesta que ha de existir una alianza entre las generaciones. Si los ancianos, los abuelos, se repliegan en su melancolía y renuncian a soñar, los jóvenes no podrán ver más allá de su smartphone. En cambio, los ancianos con recursos que solo los años de vida otorgan, son llamados a comunicar sus sueños, para que a partir de ellos los jóvenes puedan ensanchar sus horizontes y tomar decisiones que abran caminos hacia el futuro. Y con esta invitación del Santo Padre para iniciar la Cuaresma con una jornada de ayuno por la paz en Ucrania, me despido por hoy. Informó para ustedes en EWTN, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes. Por otro lado, el Papa Francisco permitió a una fraternidad sacerdotal celebrar la misa en latín. Conozcamos los detalles. Hace poco, el Santo Padre se reunió en una audiencia privada en el Vaticano con 2 miembros de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, una sociedad de vida apostólica que se caracteriza por promover la celebración de la misa tradicional en latín. Durante el encuentro, el Papa Francisco subrayó que los institutos como la Fraternidad de San Pedro no se ven afectados por las disposiciones generales del Traditionis Custodes, ya que el uso de los antiguos libros litúrgicos está en el origen de su existencia y está previsto en sus constituciones. De esta manera, a través de un decreto firmado el pasado 11 de febrero, fecha en que la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro fue consagrada solemnemente al Corazón Inmaculado de María, el Santo Padre confirmó que sus miembros tienen derecho a utilizar los libros litúrgicos vigentes en 1962, pero indica también que sin que contradiga lo anteriormente dicho,
el Papa Francisco sugirió también que en la medida de lo posible también se reflexione lo establecido en el motu proprio Traditionis Custodes. Es preciso recordar que el 16 de julio de 2021, el Papa Francisco promulgó el motu proprio Traditionis Custodes, a través del cual estableció restricciones para la celebración de las misas en latín en la forma extraordinaria previa a la reforma de 1970 y donde se utiliza el misal romano de 1962. En otras noticias, el Santo Padre eligió el tema para la próxima jornada del migrante y refugiado que se desarrollará en septiembre de este año. Recientemente, la sección de migrantes y refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral anunció cuál será el tema de la Jornada del Migrante y Refugiado 2022. Como se sabe, la edición número 108 de este evento se celebrará el próximo domingo 25 de septiembre. Para la jornada, el Papa Francisco escogió el tema Construir el futuro con los migrantes y los refugiados para evidenciar el compromiso al que todos estamos llamados a poner en práctica para construir un futuro que responda al plan de Dios sin excluir a nadie. Según comunicó la Santa Sede, construir con significa, ante todo, reconocer y promover la aportación de los migrantes y los refugiados a esta obra de edificación, porque sólo así se podrá componer un mundo que garantice las condiciones para el desarrollo humano integral de todos. El tema, dividido en 6 elementos, profundizará algunos componentes esenciales de la aportación de los migrantes y refugiados, tanto real como potencialmente, al crecimiento social, económico, cultural y espiritual de las sociedades y de las comunidades eclesiales. Cabe mencionar que para favorecer una adecuada preparación a la celebración de esta jornada, también este año la sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral lanzará a partir de finales de marzo una campaña de comunicación destinada a promover una comprensión profunda del tema y de los subtemas de este mensaje a través de ayudas multimedia, material informativo y reflexiones teológicas. Ahora nos vamos hasta Colombia, donde se encuentra Lidia Lozada con información sobre el pronunciamiento de los líderes de la Iglesia en contra de la despenalización del aborto hasta los 6 meses de gestación. Adelante, Lidia. Así es, amigos, los saludo desde el exterior de la Catedral Primada de Colombia, ubicada en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá. Y desde este punto de la ciudad inicio contándoles que con una votación de 5 votos a favor y 4 en contra, la Sala Plena de la Corte Constitucional de nuestro país despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24. La decisión se dio luego del estudio de una demanda que en 2020 instauró el movimiento Causa Justa, integrado por mujeres que buscaban retirar del Código Penal de nuestro país el aborto. Por supuesto, a partir de este complejo panorama, la Iglesia Católica de nuestro país se ha pronunciado, iniciando por la Conferencia Episcopal, que ha calificado esta situación como un acto violento e inmoral contrario a la vida. Otros líderes han dado a conocer su opinión al respecto, entre ellos obispos y representantes del movimiento Provida. Expreso mi dolor por las vidas de tantos niños que serán sacrificados por este avance de la cultura de la muerte. También manifiesto mi solidaridad con tantas mujeres colombianas que serán inducidas al aborto de sus hijos, haciéndoles creer que es un derecho. Pido a todos los fieles elevar fervientes oraciones por estas mujeres, por sus hijos y por todos aquellos que se desgastan a diario por la defensa de la vida de los más vulnerables. La razón nos muestra que si defendemos la vida en las etapas más frágiles, desde el momento de la fecundación y en su etapa de gestación, como también en las etapas de enfermedad, nos llevará a ser coherentes para pedir que no se recluten niños, que no haya minas antipersonales, que no haya homicidios,
que no haya masacres, que no haya guerra, que no haya violencia. Estamos llamados a respetar coherentemente la vida desde la gestación hasta la muerte natural. Y para nosotros los creyentes, fuera de ser un derecho fundamental, es un don de Dios y seguiremos anunciando, defendiendo y promoviendo la vida humana desde la gestación hasta la muerte natural. Pero además está totalmente claro y demostrado que los bebés por nacer deben ser defendidos desde el momento de la fecundación. Y así lo garantiza la Constitución en su artículo número 11, que a la letra dice: la vida humana es inviolable, no habrá pena de muerte. Señores magistrados de la Corte Constitucional, la vida humana arranca en el momento de la fecundación. Y ustedes están faltando a su deber de defender la Constitución. La están modificando y no tienen derecho a cambiar la Constitución. Eso le corresponde al constituyente primario. Y en el mejor de los casos a un acto legislativo en el Congreso de la República o a un referendo. Señores magistrados, se equivocaron. Perdieron la oportunidad histórica para resarcir sus errores y han profundizado su equivocación, han profundizado su maldad estos 5 magistrados, promoviendo la masacre absoluta de los niños por nacer. Detrás hay un gran negocio que además estamos pagando los colombianos con nuestros aportes al sistema de salud. Este fallo implica que a partir de ahora en el país la interrupción voluntaria del embarazo será libre y legal hasta los 6 meses de gestación. Luego de ese tiempo seguirán vigentes las causales que regían desde el 2006. En caso de malformación del feto, abuso sexual a la mujer o riesgo a la vida de la madre. Y en otras noticias, en el marco de la Asamblea Plenaria número 112 del Episcopado Colombiano, que se llevó a cabo la semana pasada aquí en la ciudad de Bogotá, los obispos colombianos han querido dar a conocer al pueblo unas orientaciones pastorales en el contexto de los próximos comicios electorales, concretamente las elecciones de Cámara de Representantes y Presidencia de la República, que se llevarán a cabo en los meses de marzo y mayo respectivamente. En el mensaje, los prelados han querido priorizar el fortalecimiento del sistema democrático de nuestro país y buscar el desarrollo integral de las comunidades. Invitamos a todos los colombianos a considerar atentamente la trayectoria y propuestas de campaña de los candidatos que aspiran al Congreso y a la Presidencia de la República, con el fin de identificar líderes honestos y competentes, capaces de promover el bienestar de todos los colombianos. Hacer sentir con toda claridad sus necesidades a los candidatos, de modo que sus programas legislativos o de gobierno respondan a las necesidades concretas de cada uno de los territorios y al interés nacional. A participar activamente con el voto libre y responsable, fruto de una decisión informada y tomada en conciencia. A favorecer el espíritu democrático y reclamar del gobierno las garantías para prevenir todo tipo de delito electoral. Exhortamos a los líderes políticos a encontrar en el bien común la mayor motivación para su servicio, de modo que los clamores de la población colombiana, especialmente de las nuevas generaciones y de los más pobres, sean escuchados y las problemáticas sociales que siguen sin respuesta sean por fin atendidas. Muy bien, estas fueron las noticias más relevantes de la Iglesia Católica de Colombia. A ustedes, como siempre, gracias por estar conectados con nosotros. Continuaremos trabajando para compartirles más información. Gracias, Lida, y oremos por Colombia. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, obispo denuncia la corrupción galopante en México. Además, en Tierra Santa, diversas confesiones cristianas frenan plan que buscaba confiscar parte del Monte de los Olivos. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Bienvenidos nuevamente al programa. Y el obispo de Cuernavaca y secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Ramón Castro Castro, denunció la corrupción galopante que se vive en el país.
El obispo de Cuernavaca y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Ramón Castro Castro, denunció la corrupción galopante que vive el país. Al presidir una reciente misa en la Catedral de Cuernavaca, el prelado reflexionó sobre las bienaventuranzas recogidas en el Evangelio según San Lucas y destacó que aquí se especifica que Dios está a favor de los débiles, de los perseguidos y de aquellos que defienden su reino, pero que en cambio los satisfechos, los egoístas, que solo piensan en sí mismos, en el fondo son infelices, aseguró. En ese sentido, el obispo mexicano advirtió que aquellos que ponen su confianza en sí mismos, en lugar de ponerla en Dios, siempre están en zozobra. De esta manera, Monseñor Castro Castro también recordó que en la segunda parte del Evangelio, después de las bienaventuranzas, se advierte sobre quienes no viven de acuerdo a lo que señala el Señor. Entre ellos, dijo, están quienes subordinan sus creencias religiosas o políticas a quien engorde sus cuentas bancarias, y precisó que esto se refiere también a los que llegan a la trampa sin importarles pisotear a los demás y que venden hasta su alma por el dinero. Cabe mencionar que en un artículo publicado este año, titulado Transparencia Internacional, Monseñor Ramón Castro Castro también señaló que a pesar de la fuerte retórica anticorrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador, los grandes casos de corrupción en el país siguen sin ser sancionados. En otros ámbitos, luego de la firme protesta de diversas confesiones cristianas en Israel, incluyendo a la custodia de Tierra Santa, las autoridades del país frenaron un plan que iba a confiscar parte del Monte de los Olivos. Conozcamos los detalles a continuación. Luego de la firme protesta de los líderes de 3 confesiones cristianas en Israel, incluyendo a la custodia de Tierra Santa, las autoridades del país decidieron frenar un plan que habría confiscado parte del Monte de los Olivos, el lugar donde se inició la pasión de Jesucristo. Según informó Vatican News en inglés, luego de las protestas de las iglesias, la Autoridad Israelí de Parques y Naturaleza, conocida como INPA, decidió retirar el plan que habría convertido lugares santos cristianos en el Monte de los Olivos en Jerusalén en un parque nacional. Ante las protestas, la INPA decidió congelar el plan que iba a ser presentado para su aprobación preliminar a las autoridades de Jerusalén el 2 de marzo. En este sentido, la presentación del plan hizo que el patriarca greco-ortodoxo de Jerusalén, Teófilos III, el custodio de Tierra Santa, padre Francesco Patón, y el patriarca armenio de Jerusalén, Nurgan Manugian, enviaran una carta a la ministra de Protección Ambiental de Israel, Tamar Zandberg, para pedir que se detenga el proyecto. La carta publicada por el diario The Times of Israel señala que aunque pertenece a la INPA, el proyecto parece que ha sido desarrollado, orquestado y promovido por entidades cuyo aparente y único propósito es confiscar y nacionalizar uno de los sitios más santos para la cristiandad y alterar su naturaleza. Finalmente, los líderes cristianos expresaron también que era una medida brutal, un ataque directo y premeditado contra los cristianos en Tierra Santa, contra las iglesias y sus antiguos derechos internacionalmente garantizados en la Ciudad Santa. En otras noticias, un intento de reformar la Constitución del Estado mexicano de Michoacán para garantizar el acceso al aborto al menos hasta las 12 semanas de gestación fracasó este 18 de febrero, convirtiéndose en una gran victoria para la vida. Por eso, para conocer más acerca de lo que sucedió, nos encontramos enlazados con Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Rodrigo, un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Es un gusto enorme estar con ustedes. Rodrigo, para empezar, ¿qué es lo que buscaba esta propuesta de reforma a favor del aborto y cómo es que se logró que no fuera sometida a discusión? El 11 de noviembre del año pasado, la diputada María Gabriela Cázares, que es del Partido del Trabajo, presentó esta iniciativa que pretendía reformar la Constitución política del Estado de Michoacán. En específico, reformar el artículo 2 y lo que pretendía pues, era desproteger la vida para, sobre texto de los
mal llamados nuevos derechos sexuales y reproductivos, meter la legalización del crimen del aborto en las primeras 12 semanas. Esto pues generó un malestar en la población, ya que pues en México vivimos una situación muy lamentable de una cultura de la muerte en donde el crimen organizado arrebata la vida de muchísimas personas en nuestro país. Entonces, en vez de que los políticos traten de arreglar, atenuar esta situación tan grave, pues sí lastima mucho, molesta mucho que dediquen su tiempo a aumentar a ese crimen organizado ilegal el crimen organizado legal del aborto. Entonces, esto recibió pues rechazo incluso en su propio grupo parlamentario. Algunos de Morena quisieron apoyar esto, pero gracias a Dios, la mayoría del Congreso de Michoacán se pronunció en contra y fue rechazada la entrada a esta iniciativa. ¿Qué significa para el Frente Nacional por la Familia y para todos aquellos combatientes en favor de la vida esta victoria? Es un signo de esperanza de que es posible elevar la conciencia, activar a los ciudadanos y hacer que una instancia como el Congreso de Michoacán rechacen esta cultura de la muerte. En verdad, estamos pasando una situación delicada, ya que hay iniciativas de este tipo a nivel federal que quieren cambiar la constitución de todos los mexicanos para imponer el aborto, la ideología de género y las restricciones de las libertades más fundamentales, como son la de conciencia, la de expresión y la religiosa. Tenemos también amenazas en otros estados. Muy recientemente acaba de haber un parlamento abierto en el estado de Sinaloa, en donde sí se nos abrió la puerta y pudimos participar para defender la vida. Sin embargo, hoy se lleva a cabo otro en el estado de Chiapas, en donde ni siquiera aceptaron una sola persona que defendiera la vida. Hoy mismo se presentó un documento exigiendo pues que se escuchen todas las voces. Así que Michoacán representa un signo de esperanza y eso pues nos da más ánimos para redoblar esfuerzos a favor de la vida. Rodrigo, y para tener un dato estadístico más completo, ¿en cuántos estados mexicanos se respeta el derecho del niño por nacer y en cuántos se está luchando para que esto se mantenga? La República Mexicana consta de 32 estados, somos una federación. En 23 de ellos, la Constitución local presenta una defensa, un blindaje de la vida desde su inicio. Sin embargo, y de manera totalmente improcedente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en contra de dos, que es el caso de Sinaloa y el caso de Coahuila. También ha habido unos procesos sumamente ilegales, inconstitucionales, en donde en los estados de Hidalgo y de Veracruz, así como de Oaxaca, sin cambiar la Constitución, han cambiado legislación secundaria, lo cual es totalmente ilegal. Entonces, ese es el panorama que ahorita tenemos. Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Es un gusto. Gracias, Rodrigo. Ahora les contamos que esta semana falleció una importante líder de la defensa de la vida en Paraguay. Veamos. El pasado 21 de febrero, a pocos días de cumplir 91 años, falleció la doctora Nesta Robledo de Stark, una importante líder de la defensa de la vida desde la concepción en Paraguay.
Graduada de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, se especializó luego en la cátedra de ginecología. Durante su trayectoria en defensa de la vida, el Vaticano nombró a Néstor y a su esposo Oscar miembros del Consejo Pontificio para la Familia durante 2 periodos consecutivos, cada uno de 5 años. Néstor fue una gran promotora del método Billings de ovulación y formó en diversos lugares instructores para que ayuden a los matrimonios en Paraguay. Además, recibió el premio Tomás Moro en 2005, representando a FEDAVIFA por el trabajo realizado en defensa de la vida y la familia. Dale, Señor, el descanso eterno y que brille para ella la luz perpetua. Y es todo por hoy, amigos. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes por Radio Católica Mundial a las 12 del mediodía, hora de Miami, en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.